Y en este momento, Mar, yo te doy paso. Luego sí que me gustaría que tú fueras la que un poco nos dijeras cómo quieres que participemos en esta sesión, si a través del chat, si al final abriendo micrófonos, como tú prefieras. Siéntete libre, este ratito tú lo diriges. Yo ya te doy paso y te escuchamos atentamente, Mar. Estupendo, pues muchas gracias por la presentación, Maribal. Es un placer estar aquí, la verdad. Bueno, luego os voy a hablar un poquito más, pero así de primeras os voy a contar que soy Mar Bustos, vivo en Alcalá de Henares desde hace poco más de 3 años. Me vine aquí por amor. Es una ciudad que me encanta, que me parece que tiene una gran calidad de vida porque puedes combinar la naturaleza con una ciudad antigua con un montón de historia y que además pues tiene una amplia oferta cultural. Y bueno, la verdad es que me encanta vivir en esta ciudad. Y entonces pues decidí que bueno, me apetecía estar un poco más integrada, no solamente personalmente, sino también laboralmente. Y por eso recientemente pues me asocié en AEDE. Y me gustaría explicaros y contaros hoy un poquito a qué me dedico, qué es lo que hago, y durante este ciclo vamos a hablar precisamente de este estrés laboral y, como decía Maribal, en relación a la situación que estamos viviendo ahora en estos momentos. Por eso el ciclo se llama estrés laboral post-COVID, porque sí que es verdad que el estrés laboral es algo que nos acompaña habitualmente, pero en este justo momento de nuestra vida tiene ciertas características que son muy personales en cuanto a esta situación de confinamiento y todos estos cambios en nuestras relaciones incluso familiares y en nuestras relaciones con compañeros y con compañeras en el trabajo. Entonces tiene ciertas características que es en lo que yo más voy a incidir más adelante. Hoy os voy a contar un poquito pues cómo va a ser este ciclo y también, por supuesto, pues quién soy yo para que me conozcáis. Yo soy autónoma profesional y la verdad es que este ciclo también está dirigido a las personas autónomas, aunque esto no aparecía al principio. Creo, Maribal, que no sé, voy a compartir otra vez pantalla porque no me permite pasar la diapositiva, ¿vale? Así que voy a ponerla otra vez a ver si así sí consigo que pase. A ver, ahora sí, ¿verdad? No, ¿Me ahora no estáis la viendo? vemos. Has ¿No la veis? No, has dejado de Vale. compartir, Mar. Vale, pues voy a compartir otra vez porque algo estaba pasando, pero yo no podía pasar las diapositivas. Voy a compartir de nuevo, ¿vale? ¿Mm? A ver si ahora ya sí la veis y a ver si yo... Es que no me Sí. funciona esto. Ahora la estamos viendo minimizada, estamos viendo las diapositivas en el margen izquierdo, ahora ¿Y las veis ha cómo, ampliado. veis cómo pasa, verdad? Sí, 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 ya Vale, está. perfecto. Pues ahora ya sí se puede. Bueno, lo primero que os quiero contar es cuál es el propósito de este ciclo, porque el propósito es lo que nos hace asentarnos en qué es lo que estamos haciendo y qué hacemos aquí. En primer lugar, como decíamos antes en la introducción, es conocer la situación actual de cuál es el estrés en las personas y en las organizaciones. Para mí, las personas y las organizaciones son seres con personalidad y cada una de ellas tiene unas características diferentes y peculiares, una singularidad que además determina también cómo le va a afectar este nivel de estrés. También el propósito incluye ofrecer una oportunidad de reducir el nivel de desmotivación en el que nos encontramos ahora, aunque vamos a hablar de diferentes emociones y de diferentes sensaciones que tenemos, pero sí que la desmotivación es de lo que más ahora en estos días me habla la gente. Y por supuesto el aumento de la productividad es algo que ahora pues nos preocupa muchísimo, ¿no? Y como no, al final lo que haremos es aportar herramientas útiles para este bienestar laboral y personal, porque creo que es muy importante que tengamos en cuenta siempre que lo que nos ocurre en una de las áreas de nuestra vida, como en este caso es el área laboral, también influye en el resto de áreas en las que nos relacionamos y en las que vivimos, como puede ser la familia, como puede ser también incluso las relaciones sociales, o como puede ser incluso el que te relaciones mejor o no con otras personas o con otros departamentos incluso de tu empresa.
Creo que este tema está suficientemente justificado no solamente por la situación actual, sino por todo lo que llevamos viviendo desde mediados del siglo XX, cuando el nivel de estrés incluso apareció esta nomenclatura que antes ni se conocía. Por ejemplo, en el 2018 aumentó un 38% en diferencia al 2013 las bajas por estrés. Esto es en Castilla y León, pero es solamente una representación. La verdad es que en todas las comunidades del país ha pasado más o menos lo mismo. Según el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, que está presidido por Enrique Rojas, que quizás lo conozcáis porque es un psiquiatra muy conocido, pues dice que afecta al 54% de la población. Y según la OMS, el 59% de los españoles padecemos estrés. La verdad es que yo creo que estas cifras, cuando haya una nueva estadística, las vamos a ver aumentadas y en muchísima medida. El estrés causa el 30% de las bajas laborales de España. Creo que esto también incluso lo vamos a ver aumentado. Y luego, por supuesto, el nivel de estrés es un factor decisivo que nos lleva a conseguir o no los objetivos que nos planteamos. Los productivos y los económicos, pero también porque nos influye mucho en ese estado de bienestar en el que estamos dentro de nuestro equipo, de nuestro departamento, de nuestra cadena de trabajo. Ahí donde estamos influye también en la cohesión del equipo, en cómo nos comunicamos con los demás. Y esto hace que se pierda mucho el interés y la motivación. De eso hablaremos más adelante. Y como os decía antes, probablemente cuando acabe el año y tengamos nuevas estadísticas, pues nos vamos a dar cuenta de que estos índices y estas cifras han aumentado en casi todo, por no decir todos los indicadores, porque ahora lo que oímos hablar mucho es sobre agotamiento, cansancio, bajas por depresión, que se reduce el rendimiento, que baja la productividad, que aumentan los errores y sobre todo esta desmotivación de la que os hablaba y muchísimos más factores que seguramente se valorarán más adelante. A mí me gustaría, incluso estoy siguiendo al Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas porque estoy convencida de que sacarán alguna estadística en breve, al menos en unos meses. Pero bueno, os estaréis preguntando que quién soy yo para hablaros de estrés laboral. Porque, claro, estamos en un momento también en el que lo que nos gusta, o por lo menos a mí me parece importante, es que las personas que nos dan información sean personas al menos suficientemente cualificadas y que realmente la información que nos den es veraz. Así que, pues os cuento un poquito cómo he llegado hasta aquí y qué hago yo aquí en este momento de mi vida. Como formación académica, bueno, siempre he sido muy buena estudiante. Ya veis que como los surigatos que están súper atentos, espero que vosotras y vosotros también estéis muy atentos. Pues me formé en educación social, me formé en la UNED, ya de adulta, algo que me parece también bastante interesante, porque incluso los profesores estaban contentísimos de que las personas tuviéramos tanto interés. Por lo tanto, para mí fue algo muy especial y que estudié en mucha profundidad. Aquí en Educación Social os lo cuento un poquito porque a veces no se conoce la diplomatura y el grado de trabajo social, pero la educación social, digamos que está un poco más soterrada a veces, pues estudiamos mucho y nos formamos mucho en habilidades sociales, en inteligencia emocional, en comunicación, en cómo enseñar, en didáctica, en cómo integrar en situaciones de vulnerabilidad, en psicología ejecutiva, en psicología social, en cómo trabajar con grupos, en dinámicas y acciones para la persona, para mejorar en los diferentes aspectos y áreas donde vive y también en esos diferentes momentos del ciclo vital, como son cuando eres niño, adulto o cuando empiezas ya a envejecer. Y también trabajamos mucho sobre la modificación de conducta. Normalmente todos nuestros proyectos se basan en un análisis de la realidad y en un diagnóstico social. A la vez de estudiar educación social, también me formé como experta universitaria en intervención en calidad de vida de personas mayores. Esto para mí fue algo bastante también enriquecedor, porque a la vez asistí a los seminarios, a diferentes congresos, y me pareció muy interesante conocer diferentes donde vamos a llegar
y, por ejemplo, pues conocer diferentes relaciones entre la jubilación, la autoestima, cómo llevar la vida diaria cuando dejas el trabajo que ocupa tantísimo tiempo en nuestra vida, como mínimo 8 horas al día. Dicen que cuando cumplimos 75 años, puede que 12 de esos 75 años los hayamos pasado trabajando. Así que cuando llegamos a la jubilación, esto también es un momento muy estresante y un momento de adaptación en el que necesitamos bastante autoconocimiento, bastante motivación y tener bastante claro el momento en el que estamos viviendo, cuáles son nuestras ganancias y cuáles son nuestras pérdidas para poder equilibrarlas. Hay también estudios sobre enfermedades degenerativas y, bueno, sobre todo sobre los recursos personales que tenemos, que eso es algo que es esencial para trabajar y para conocer cuando estamos en un equipo de trabajo. Hablo de equipos de trabajo porque como nos dirigimos principalmente en este ciclo a empresas, autónomos y a directivos y trabajadores dentro de una organización, cuando el equipo de trabajo funciona bien o tiene altos niveles de estrés, es totalmente diferente cuáles van a ser los resultados que alcance. Así que es importante que esos niveles de estrés estén enfocados y dirigidos hacia esa motivación. Después hice un máster en musicoterapia, es un máster oficial, que por cierto aquí en Alcalá también lo tenéis, donde empezamos a trabajar y a conocer los síntomas, las necesidades de diferentes personas y desde otra perspectiva, desde una perspectiva más terapéutica, más allá de lo que es la integración, el conocimiento personal y social. Y también el máster como profesora de intervención sociocomunitaria. Este máster, para lo que me habilita desde mi especialidad, es para dar clases en formación profesional dentro de la familia de servicios socioculturales a la comunidad. Aquí aprendemos mucho sobre modelos de educación y también sobre todo sobre modificación de conducta y cómo realmente hacer efectivo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque cuando estamos dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, aprender a reducir los niveles de estrés también es un proceso de enseñanza-aprendizaje, necesitamos cumplir ciertas características, necesitamos tener ciertos elementos organizados y sistematizados para que ese proceso sea realmente efectivo. Voy a abrir otra vez porque quería ver el chat, pero cuando comparto pantalla creo que no. Si tienes que interrumpirme en algún momento, Maribal, porque tú veas que alguien dice algo, me comentas. No te Porque preocupes no te preocupes, Mar, porque el chat lo sigo yo y hay veces que me escriben a mí de manera privada, yo voy contestando, si es general yo voy contestando. Tú por el chat no te preocupes porque lo gestiono yo y si hay cosas que van dirigidas a ti, yo las tomo nota y luego, y si hace falta te interrumpo, tú no te preocupes por ello. Vale, perfecto. Vale, porque sí, yo no lo voy a ver, pero sí que os invito a que utilicéis el chat de momento y además yo os voy a ir haciendo preguntas en algún momento y me gustaría que lo escribierais en el chat y si te parece, Maribal, como yo no puedo verlo al compartir pantalla, me vas contando lo que dicen y cómo participan, ¿vale? No te preocupes porque yo soy aquí tu colaboradora. Muchas gracias, muy amable. Bueno, os decía este tipo de másteres en los que me formé también, vamos, que me paso horas y horas encima de los libros y con una formación bastante profunda. Y además, para mí es muy importante también el tener una formación complementaria, porque hoy en día sí que es verdad que no se le da tanta importancia a la formación universitaria. A mí me parece esencial y me parece que es algo que realmente te da un conocimiento más allá de lo superficial de alguna disciplina, pero además a mí me parecía que según iba estudiando había temas que tenía que complementar y temas que tenía que profundizar un poco más. Y entonces, pues bueno, me hice diferentes cursos, además de musicoterapia me hice especialista en arteterapia, animación sociocultural y uno de las formaciones que más me gustó y que me ha aportado muchísimo es la de entrenamiento de la memoria en la unidad de la memoria del Ayuntamiento de Madrid. Ahora se llama de otra forma, pero en su momento era la única unidad de la memoria que había en Europa. Y la verdad es que es algo muy interesante porque se aprende mucho sobre cómo funciona la mente. Esto que ahora está tan de moda, ¿no? La neurociencia. Pues yo me formé con ellos y me pareció, además de ser un equipo excelente, un método estupendo que después he podido utilizar. Y también me formé en Pilates porque ahora lo vais a ver, pero hay un eje
esencial, que es el eje mente-cuerpo, que es el eje que las personas, cuando mantenemos en coherencia y cuando realmente lo tenemos y además disfrutar más de la vida. Se hice este tipo de formaciones, en mindfulness también, también conocer un poco la filosofía oriental para ir más allá de lo que en Occidente conocemos y lo que nos enseñan desde niños. Así fue como empecé a tener una idea un poco más completa, como os decía, de este eje central que es el cuerpo y la mente, que es este eje que está organizado dentro de un sistema que es nuestro sistema corporal y mental, en el que tenemos una gran capacidad y es algo que las personas a veces se nos olvida, pero somos seres perfectos y maravillosos y tenemos un gran abanico de capacidades. Podemos tomar decisiones, podemos producir y podemos transformar. Eso es algo que de verdad identifica a nuestra especie, a la especie humana. Y por otro lado, todos estos conocimientos lo que me llevan es a tener una idea, una amplia visión de lo que es la persona como ser individual y de lo que es también la persona como formando parte de un colectivo, esa parte social. Porque ahí es donde al principio os comentaba que desde mi perspectiva yo considero que la persona y el equipo de trabajo es un ser, es un ente con su propia personalidad, sus propias características. Y por eso lo primero que hacemos desde mi método, cuando trabajamos con equipos, es hacer ese diagnóstico social, conocer realmente cuáles son sus capacidades, sus recursos, sus debilidades, sus fortalezas, qué es lo que realmente puede conseguir, hasta dónde puede llegar y cómo se puede secuenciar. Como experiencia profesional, bueno, pues como os decía, me formé como educadora social ya de adulta, pero cuando yo era jovencita, pues empezó a existir la formación profesional en los años 80 y yo me formé en administrativo, que entonces se llamaba la rama administrativa, lo que ahora se llaman las familias, antes eran ramas. Y bueno, pues desde ahí he sido voluntaria, he fundado varias organizaciones no gubernamentales y después pues empecé a trabajar cuando ya fui educadora social, además desde nada más titularme, para los servicios sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los servicios sociales se diferencian en áreas dentro de cada una de las diputaciones o de las provincias. Estuve trabajando para Castilla de Comunidades y también específicamente luego para la Diputación de Cuenca y algunos ayuntamientos. Cada vez he trabajado pues mundo rural en el Inserso y en la UNED, pues me pareció que fue algo también muy interesante que a mí me hizo ver que estaba en el camino y en ese propósito de vida que tanto también hablamos en este momento, en el que yo realmente podía seguir caminando y así ha sido hasta ahora. Me he dedicado también a trabajar para empresas y organizaciones formando a su personal, especialmente en residencias y en centros de día y en organizaciones no gubernamentales y asociaciones. Sobre todo en organizaciones que se dirigen a otras personas, en personal que tiene que trabajar cuidando a otras personas, que tiene que producir ese cuidado, aunque también en algunas empresas y en algunas compañías que se dedicaban a producir materiales. Eso luego podéis también verlo en mi página web, que lo veis en el pie de página. Y además pues he trabajado con muchísimos colectivos diferentes con discapacidad o con ciertas enfermedades como Parkinson o Alzheimer o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que ahora también aumentó muchísimo y que también es algo que deriva y que a veces se relaciona mucho también con el estrés y la ansiedad. Con todos estos conocimientos, lo que he hecho ha sido crear el método Un Mar de Terapias, que es mi marca. Es una marca registrada que registré ya hace como 12 años
y que incluye todos estos conocimientos junto con esta experiencia profesional para llevar a cabo un sistema y una planificación en la que tanto de forma individual como de forma grupal podamos llegar a reducir esos niveles de estrés y a aprender, porque de lo que se trata es de aprender para que nos sirva después para toda nuestra vida y en las diferentes áreas en las que estamos. Y así está integrada la pedagogía, el desarrollo evolutivo, la creatividad, el pensamiento divergente y el pensamiento creativo, que es lo que nos hace también a veces encontrar soluciones cuando parece que la pared se nos pone delante. Esto seguro que a algunas de las personas que estáis aquí os suena. La motivación, estos patrones de pensamiento que a veces también nos hacen cerrarnos y no nos permiten ver más allá. Los hábitos y conductas de nuestra vida diaria, a veces estamos acostumbradas a hacer lo mismo todos los días y siempre de la misma forma, y cuando un día descubrimos que se puede hacer de otra forma, nos damos cuenta de que es mucho más beneficioso, tanto para producir más como también para nuestro bienestar, que al fin y al cabo ese bienestar es lo que hace que cuando llegamos a tenerlo se proyecte en todas las áreas en las que nos vivimos y nos relacionamos. La relajación profunda, que también es algo en el que mi método tiene, digamos que una gran incidencia, porque creo que en este mundo en el que vivimos actualmente y en el que hemos ido avanzando, y más ahora, en este momento post-COVID, el estado de alerta no solo ha estado, digamos que desde el Estado y desde el gobierno enunciado, sino que lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ese estado de alerta constante que se identifica directamente con lo que es un estado de estrés o ansiedad. Entonces es importante, necesario y esencial el aprender a tener una relajación profunda y el ser capaces de tener esos momentos para que esta relajación profunda nos calme y a la vez nos energice y nos dé fuerza para seguir adelante. Y por supuesto la organización y planificación del tiempo y de las tareas. Pero claro, esto hay que añadirle mi experiencia personal, porque quien no haya sufrido o sufra estrés, por favor que levante la mano. A ver si alguien la levanta. ¿Me dices, Maribal, si alguien la levanta? De momento no. No, ¿verdad? Yo creo que todos de una manera u otra lo hemos experimentado, desgraciadamente. Efectivamente, aquí todos estamos escondiendo la mano porque hoy en día yo diría que sería imposible que alguien no hubiera sufrido de estrés en algún momento de su vida. Lo que puede pasar es que lo hayas sufrido, hayas estado en esa situación y no te hayas dado cuenta. Porque también nosotros que vamos de una manera, vamos de una manera en el final, también nos hemos planteado que no vemos a los lados y no nos enteramos de lo que está pasando. Pero el estrés hoy en día forma parte de nuestra vida. Por eso para mí, mi experiencia personal también es muy enriquecedora dentro de mi método y de mi forma de trabajo. Como os decía, yo me formé como auxiliar administrativo en formación profesional. Con 17 años yo trabajaba en el departamento de informática de una empresa de transportes. En el departamento de informática donde teníamos unos discos duros que eran así, pesaban una barbaridad, los ordenadores tenían una pantalla negra, que seguro que algunas y algunos estáis recordando esta época, y las letras, bueno, pues eran totalmente fosforescentes. Entonces, en ese momento, desde los 17 años hasta los 30 y tantos, bueno, pues yo me he dedicado a este tipo de tareas. Después hice secretariado de dirección y durante estos años hubo una época de mi vida en la que yo tuve un alto índice y un nivel de estrés, yo diría que llegó a ser insoportable, porque de hecho llegó a convertirse en lo que hoy en día dicen que es el 30% de las bajas laborales. Una baja laboral y además de larga duración, porque tened en cuenta que una baja laboral por estrés, por ansiedad o por depresión puede durar un año e incluso se puede aumentar 3 meses más. No es fácil. Tú te rompes una pierna y la pierna se ve, te la arreglan, te la escayolan y a lo mejor en 6 meses o antes ya estás haciendo rehabilitación y ya puedes empezar a tipo.
de enfermedades, este tipo de consecuencias de mantener esos altos niveles de estrés, esa sobreestimulación constante y esa falta de gestión de tu estrés a diario, lo que produce es una sensación y una enfermedad que normalmente suele ser la depresión. Con lo cual, para mí, el haber vivido esta experiencia es algo que me hace tener una empatía y una capacidad bastante cercana para entender lo que la persona que tengo enfrente me cuenta cuando se acerca y me cuenta su experiencia. Me gustaría saber con qué relacionáis vosotras y vosotros el estrés. ¿Con qué os sale así de primeras que puede relacionarse el estrés? Por romper el hielo, yo apunto cosas. Sí, Pues a veces acumulación de tareas, desorganización, no gestionar bien el tiempo, para apuntar alguna. sí, sí. No sé si alguien dice algo. Y siguiéndolo. Bueno, De momento están vergonzosos. bueno, pues seguramente, como decía Maribel, lo relacionáis con esa falta de tiempo, con tener dolores, malestar, cefaleas, incluso migrañas, con una sensación de confusión, de que yo un momento que yo no sé ni qué estoy haciendo, ni por dónde voy, ni qué me toca hacer ahora, ni qué hice antes, con una dificultad para tomar decisiones y con un cierto nerviosismo. Parece que todo, hasta lo más normal, lo más habitual y cualquier pequeña cosita que en otro momento no te hubiese afectado, te pone nerviosa, te pone nervioso, te afecta, incluso te enfadas, te molesta. También puede que aparezca esto de la desgana, la desmotivación de la que yo os hablaba al principio, que me parece muy importante. Y un montón más, porque como veis en la foto, el perrito este está como arriba del todo, está encumbrado, tiene de todo, tiene juguetes, tiene sus sillones, pero está como con una desgana, con unas ganas de yo me quiero ir de aquí, cierro los ojos, me voy a dormir y que se acabe esto. También con esa huida tiene mucha relación lo que normalmente entendemos como estrés, porque no es lo mismo decir estoy estresada que tengo estrés. Como os decía antes, el no gestionar el estrés durante un tiempo es precisamente la antesala a la depresión. Esto no lo digo yo, esto lo dice Enrique Rojas, por ejemplo, que os hablaba antes, este psiquiatra que es el director del Instituto de Estudios Psiquiátricos de España, pero que además es algo que está totalmente comprobado. Por eso, antes de, hay que prevenir, porque cuando estamos en este estado de insatisfacción, que es como yo defino este estado con todas estas características de las que hablábamos, antes de llegar a la depresión podemos tomar las riendas y podemos empezar a tomar el control de esto que nos está pasando para que no llegue a esta depresión, para que no llegue a este estado de tristeza profundo con el que yo relaciono también la depresión. Hay una cosa muy importante que os voy a recomendar hoy y es escuchar el cuerpo, porque cuando nuestro cuerpo nos habla, es totalmente sincero y nos está dando el mensaje de qué es exactamente lo que nos está pasando. Cuando a ti se te queda el cuello aquí trabado y tienes ya que 3 o 4 veces colocarte las cervicales, o cuando notas que la mano está tensa, o cuando notas que, oye, que esto me ha sentado fatal, qué mala digestión estoy teniendo, tu cuerpo te está avisando. El cuerpo te está diciendo que algo está pasando, algo no funciona. Así que es la primera recomendación que os voy a hacer hoy, escuchar al cuerpo, porque cuando el cuerpo nos avisa es que ese eje central con la mente está funcionando para que nos llegue la información que tiene que darnos. Así que bueno, enhorabuena porque asistir a este ciclo de webinarios es un primer paso. Porque aunque nos gustaría vivir sin estrés, hoy en día el estrés convive en nuestra sociedad. Yo diría que el estrés se ha convertido en una característica más de la sociedad que ahora llaman de la sociedad de la información, de la comunicación, de la convivencia. Fíjate que yo creo que ahora mismo ese nombre todavía no está claro, pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad en la que la telemática, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, ocupa tantísimo tiempo que vamos a tener que acostumbrarnos. Y es lo mismo que ocurrió cuando apareció el estrés. A finales de los 90
el estrés en los niños entre 8 y 14 años aumentó un 300%, que es increíble. Parece como una cosa que no nos podemos creer, pero eso fue en los niños. Entonces, ahora si eso lo extrapolamos al resto de la sociedad, nos podemos dar cuenta de que ahí se ha quedado y ha vivido con nosotros. Así que forma parte de nuestra vida diaria y es nuestra responsabilidad, como os digo en la diapositiva, el hacer algo para que podamos aprender a vivir con coherencia, para que tengamos esa calidad de vida que de verdad queremos y que sepamos cómo prevenir el llegar a esas situaciones de crisis. Mi objetivo principal en mi trabajo es enseñar y que la persona que hay enfrente o el equipo que hay enfrente aprenda cómo prevenir esas situaciones de crisis, no remediarlas, aunque al principio el trabajo es un remedio por si ya existen, pero sí aprender de cómo llegar a que no sucedan. En la prevención creo que también es donde desde finales del siglo XX estamos trabajando desde desde todo el sistema educativo, desde el sistema sanitario y también, por supuesto, desde el sistema empresarial, cuando se empezaron a incluir la prevención de riesgos laborales. Así que ya os voy a contar cuáles van a ser los objetivos, los que ya habéis visto en la planilla y los banners más o menos lo sabéis, pero por si os los cuento de nuevo, por si queréis también preguntar algo o tenéis alguna duda. Los objetivos de este ciclo son conocer el distrés, el eustrés y la ansiedad. Conocer los conceptos y saber qué es el estrés positivo, el negativo, cuándo se da, cuándo no se da, cómo podemos utilizarlo y cómo podemos hacer de esta situación una oportunidad. Reconocer los síntomas, porque cuando nos damos cuenta, cuando realmente vamos por ese camino consciente, y no como os comentaba antes, que vamos tan rápidamente que solo vemos el final y el resultado y nos perdemos todo lo que ocurre, cuando somos conscientes, reconocemos los síntomas y vemos lo que nos está pasando, ese paso es esencial. Desde ahí es desde ya cuando podemos realmente caminar e ir hacia ruta de la satisfacción que yo llamo. Descubrir los factores que normalmente influyen en el estrés, porque esto es lo que nos puede hacer trabajar también en esa prevención. Si sabemos cuáles son los factores, pues podemos prevenir para que o no se den o mitigarlos o transformarlos. Y por supuesto, cuáles son sus efectos en la organización. Estos factores habituales y también estos factores actuales. Otra cosa a la que yo le doy mucha importancia es a descubrir los errores comunes que no nos ayudan en estas situaciones. Por ejemplo, cuando empezó a haber un alto índice de personas con depresión y bajas con depresión o altos niveles de estrés y de ansiedad, había veces que las personas, cuando se acercaban a la persona que estaba padeciendo esta situación, decían, pero bueno, ¿por qué estás así si lo tienes todo? Pues eso, por ejemplo, es un error que tenemos que aprender que no tiene sentido, porque cuando una persona se ha roto una pierna, que es el ejemplo que utilizaba antes y que me parece bastante representativo, tú le dices, pero bueno, ¿y cómo te has roto la pierna? Sencillamente le dices, ay, te has roto la pierna, ¿y qué tal estás? ¿Y qué te duele? ¿Y en qué puedo ayudarte? Ahí es donde también voy a incidir porque este tipo de errores se siguen dando, a pesar de que la salud mental ya es algo un poco solo, más conocida y más aceptada, se sigue dando este tipo de errores. Y, por supuesto, analizar cuáles son los factores que nos influyen actualmente en nuestros niveles de estrés, como los que comentaba Maribal en la presentación, ¿no? Estos cambios que hemos estado realizando y que seguimos haciendo, porque estamos en un proceso todavía de readaptación en el que un día trabajamos desde casa, otro día trabajamos desde la oficina, un día cobramos el ERTE, otro día vamos a trabajar y nos paga la empresa. Todo esto es como que nos hace estar en ese estado de confusión del que os hablaba antes y también son factores que nos influyen decisivamente en este nivel de estrés actual. Y, por supuesto, conoceremos métodos, herramientas, recursos, técnicas que van a ser útiles para gestionar ese estrés en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. Los contenidos son los conceptos y síntomas del estrés, el estrés laboral, también síntomas, afectaciones, las consecuencias, la prevención y cómo
os comentaba antes, por supuesto, recomendaciones, los factores que influyen y las técnicas útiles para reducir estos niveles de estrés. ¿A quién va dirigido todo este ciclo? Porque a lo mejor hay personas que hoy no han podido asistir, pero que quieren asistir en los próximos encuentros y serán bienvenidas y bienvenidos, pues a personas que simplemente están interesadas en el tema. Si estás interesada en el tema, pues bienvenida seas, porque seguramente es, o porque quizás tú crees que tu nivel de estrés no es alto, pero hay alguien cerca de ti que lo padece, o tú crees que le vendría bien a tu equipo de trabajo que esto se trabajara o se conociera. Y luego, por supuesto, a directivos, a jefes de equipo, a personas que tienen que coordinar grupos de personas, y que esa es realmente mi especialidad, cómo coordinar y cómo trabajar con equipos de personas, y a trabajadores por cuenta ajena o autónomos, que, bueno, como yo, y si alguna de las que estáis aquí, de las personas que estáis aquí sois autónomos, ya sabéis que todo esto lo tenemos que hacer a la vez, así que pues creo que a los autónomos nos vendrá muy bien, porque también tenemos unos altos índices de estrés que a veces nos cuesta mucho gestionar. Me gustaría saber, las personas que estáis aquí, a qué grupo pertenecéis. Si sois directivos, si sois trabajadores por cuenta ajena, autónomos, en qué sector empresarial estáis. Ahí sí que me gustaría, como esto es algo bastante confidencial, que si podéis escribirlo en el chat, más que nada para que yo tenga una idea y pueda adaptar también el resto de los webinarios al tipo de personas, al perfil de personas que os habéis acercado hoy. Si os parece, lo ponéis en el chat y Maribal me cuenta. En la sesión 2, que será la siguiente, vamos a hablar de qué es el estrés, qué es la ansiedad y los errores a evitar. Aquí tenemos síntomas, consecuencias, cómo hacerle una oportunidad, su carácter positivo, y algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando aprendamos un tema. Esto ya es desde mi perspectiva pedagógica, los mitos en relación a este tema, porque eso es algo que nos da mucho conocimiento y que cuando los veamos por ahí vamos a saber si son reales o no. Ay, creo que veo yo el chat ahora. ¡Qué bien! Ah, mira, funcionaria de la administración local. Muy bien. Sí, perfecto. Ahora también estáis en una situación un poco complicada en la que produce mucho estrés y mucha confusión el no tener claro ni cómo trabajar, ni qué futuro, ni qué va a ocurrir después, los protocolos, por ejemplo, dentro de los IES del sistema educativo, hace 2 días que sacaron el primer protocolo en el que se decía: si pasa esto, haremos esto, si pasa lo otro, haremos lo otro, pero todavía no se tiene claro qué va a ocurrir. Bueno, en la sesión 3 vamos a hablar de lo que es el estrés ya en la vida laboral, los factores que influyen. Vamos a hablar del mobbing y del síntoma del trabajador quemado, porque tiene mucho que ver también con los altos niveles de estrés y qué consecuencias tiene esto en nuestro trabajo. Y, por supuesto, lo que hemos comentado desde el principio, en la actualidad, cuáles son estos estresores añadidos y cómo podemos reducirlos para la vuelta al trabajo presencial. Y en la sesión 4, que será la última, es donde conoceremos estas herramientas útiles que nos van a ayudar tanto cuando estemos en el teletrabajo como cuando estemos en nuestro trabajo presencial dentro de la empresa, en nuestra nave, en la oficina o donde nos toque trabajar. Pero estas herramientas van a ser útiles sea cual sea tu trabajo y sea cual sea tu función, porque para que el equipo de trabajo funcione y desde la perspectiva que yo ofrezco con el método Un Mar de Terapias y por mi experiencia personal y profesional, lo que trabajamos es la transformación personal, tanto de los directivos como de los trabajadores y de todos los componentes del equipo, para que luego esa transformación se pueda llevar al equipo y así exista esa sinergia de capacidades y recursos. Eso lo podéis ver tranquilamente también después en mi web, que pone abajo en el ciclo, unmardeterapias.com empresas. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda y me queréis preguntar algo, sea lo que sea. Mar, Sí. Mar, yo a veces creo que es muy difícil diferenciar porque
el estrés, tú antes lo has dicho, se manifiesta muchas veces en dolencias, en temas físicos, ¿no? Es muy, Sí. muy difícil que nosotros, evidentemente, no tenemos ese conocimiento, esa experiencia tuya, seamos capaces de reconocer si efectivamente nos está pasando algo que viene de la mente o que viene del cuerpo. Quiero decir, eso es muy complicado de saber. No sé si tú nos puedes recomendar o vamos a trabajar esto en el ciclo. Esto lo vamos a trabajar y realmente cuando hablemos de las herramientas es cuando os voy a hablar precisamente de cómo se puede diferenciar esto. Pero cuando no existe esa diferenciación es precisamente porque ese eje central no está en equilibrio, porque nuestra mente funciona desde esas proyecciones y desde eso que llaman creencias, desde esos proyectos que nosotros tenemos en la cabeza metidos y no dejamos que nuestro cuerpo nos diga, pero cuando nosotros estamos en un estado de calma es cuando podemos reconocer nuestro cuerpo. Es que al cuerpo lo tenemos olvidado, es el gran olvidado. Entonces, lo importante es pararse. Ese darse cuenta que yo os comentaba antes, es necesario parar. Cuando tú vas andando por la calle, estos símiles son muy sencillos de entender. Cuando tú vas andando por la calle, todos los días vas al trabajo por el mismo camino. Todos los días coges el autobús en la misma parada. Todos los días coges el mismo tren. O el coche lo sacas del mismo garaje. Pues en ese camino, cuando tú vas andando, tú vas pensando en dónde está el coche, dónde está la parada, no ves lo que ocurre alrededor. Entonces, para darte cuenta de lo que ocurre alrededor o para darte cuenta de lo que está ocurriendo en tu cuerpo, en tu interior, en ese mensajero, lo esencial es pararte. Te tienes que parar y decir, vamos a ver, voy a darme un segundo, una microcentésima de segundo, pero me voy a parar y voy a ver qué me está diciendo mi cuerpo. Y cuando escuchas te vas a dar cuenta de que quizás en una mano notas más lo que estás tocando, en la otra lo notas menos. O sea, esa percepción, que es lo que aprendemos también en mindfulness, esa percepción del cuerpo, esa percepción de lo que te está ocurriendo dentro, es lo que te va a dar información de lo que ocurre en tu mente. La mente nos engaña muchas veces. La mente, sobre todo cuando estamos con altos niveles de estrés, está llena de pensamientos negativos, de pensamientos automáticos, repetitivos. Entramos en ese run constante en el que yo no puedo, yo no llego, no me da tiempo, es que fíjate qué difícil. Y por lo tanto, esos pensamientos cuando aparecen es cuando tu mente está funcionando. Ahí no estás escuchando a tu cuerpo. Porque a lo mejor tu cuerpo lo que te está diciendo es, oye, muévete, haz 5 minutos de ejercicio, haz unos estiramientos porque ya estás otra vez con ese run y estás ahí con esa tensión. Así que yo recomiendo siempre el pararse y el moverse. Y tú has mencionado también efectivamente el ejercicio y trabajar el cuerpo con ejercicios, has hablado ahí en tus presentaciones del Pilates, oímos hablar mucho también del yoga. ¿Entiendes que son técnicas que ayudan a de alguna manera sobrellevar estas situaciones, ¿no? Yo entiendo que son complementos y eso también lo puedo afirmar por la experiencia con un montón de personas a las que yo he acompañado. Cuando tú trabajas una parte, digamos que las personas somos un compendio de dimensiones. Tenemos nuestra dimensión personal, la social, todas esas áreas donde yo os hablaba antes de que nos relacionábamos, incluso nuestra dimensión espiritual, que tiene mucho que ver con lo que pensamos de la vida, con esas ideas existenciales que tenemos, ¿qué hago yo aquí? Con el propósito, con lo que quieres conseguir. Eso tiene mucho que ver también en nuestro nivel de estrés a veces dentro de la empresa, porque decimos, bueno, pero yo quiero mejorar, yo quiero cambiar de puesto, yo quiero conseguir esto, quiero aquellos resultados, quiero que mi equipo funcione bien. Cuando nosotras estamos en este pensamiento, el hacer ciertos complementos nos va a ayudar, pero necesitamos trabajar todas esas dimensiones y lo que está claro es que con que trabajes una, las demás se van a afectar, pero luego hay que trabajar las siguientes. El hacer ejercicio físico te va a ayudar, pero necesitas saber de dónde viene ese estrés.
qué lo causa, cuáles son los factores. Si hay un origen que tenga que ver incluso con tu infancia, con tu forma de crianza, con lo que te han enseñado siempre y que a ti te parece que lo estás haciendo hasta ahora y no te funciona, con ese tipo de pensamiento no divergente que hace que vayas siempre por el mismo sitio y no intentes encontrar soluciones diferentes. Entonces entiendo que es un complemento. Las personas a las que yo he acompañado, cuando hacemos el cuestionario final, les pregunto, ¿cuál crees que es la técnica que más te ha ayudado? Y siempre me dicen, todas, un poquito de todo. La que me ha ayudado en una parte, luego me ha ayudado otra en otra parte también. Pero es algo que se va complementando unas con otras. Sí, es lo que has dicho tú antes. Al final es parar un poco y darte cuenta de que efectivamente tienes un problema y querer hacer algo para resolver esa situación. Eso ya yo creo que es el primer paso, ¿no? Un poco lo que tú has dicho antes. Gracias por estar en este seminario, ¿no? Porque ya es un paso que has dado para parar y decir, bueno, voy a reflexionar a ver qué estoy haciendo y qué puedo hacer para mejorar un poco todo, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el primer paso, pero es que es el paso esencial. Desde ese paso ya puedes ir caminando, pero si tú sigues mirando por el mismo sitio, entonces no llegas. Esa parada, ese darse cuenta, es lo que hace en cualquier momento de tu vida y en cualquier situación que te esté presionando y te quite el control de tu vida, como es el alto nivel de estrés, esa parada es lo que va a hacer que puedas encauzar y que puedas retomar el control, porque lo que nos hace es eso, perder el control de nuestra vida. Ahora, tú lo has comentado también, ahora además se agrava todo con el problema del COVID, porque tenemos un montón de incertidumbre alrededor nuestro de qué va a pasar con el futuro de nuestro empleo, qué va a pasar con el futuro escolar de nuestros niños, irán al cole, no irán, eso afectará a mi conciliación familiar. Hay tantísima incertidumbre. ¿Qué pasa con mi ERTE? Voy a volver a la empresa, al final se convierte esto en un ERE. Sí. Es tanta la problemática que efectivamente creo que los profesionales tenéis aquí un papel muy importante para ayudar un poco a ayudarnos a todos en este momento. Uh-huh. Claro, es que esa incertidumbre además viene desde tantos flancos que hay veces que te entra lo que llamamos el agobio, este agobio, esta sensación de no dar abasto, esta sensación de no llegar, porque ahora nos llega de todas partes, nos llega desde la familia, nos llega desde la escuela, nos llega desde nuestro trabajo, nos llegan los que estamos estudiando a la vez que trabajamos. También, que nos llega desde tantos sitios que esa incertidumbre, si no la paramos, si no la trabajamos, si nos damos cuenta de que está ahí, se convierte en miedos. Y esos miedos luego son mucho más difíciles de trabajar, porque esos miedos también van construyendo esa antesala de la que hablaba antes, que te lleva a esa depresión. Así que y este momento es esencial para que podamos seguir adelante. Pues Mar, yo creo que, bueno, mira, aquí, no sé si ves el chat y quieres tú aquí leer, aquí hay un comentario, ¿lo ves? ¿Lo ves el chat ahora, Mar? Cierto, lo veo. Y si son los que te rodean, jefes, compañeros, los que claro, eso es muy habitual y más en lo laboral. Por eso os comentaba que vamos a hablar de lo que es el síndrome del quemado, del burnout y lo que es el mobbing, porque normalmente es también una situación que produce mucho estrés y en la que también se produce ese tipo de situaciones. Uh-huh. Claro. Pues Mar, yo creo que como introducción a los siguientes webinarios que vamos a realizar, creo que bueno, pues nos has presentado un montón de cosas que vamos a poder aprender contigo, nos vas a enseñar, y nos has dicho que nos vas a enseñar conceptos que seguramente que, bueno, pues efectivamente nosotros no estamos tan familiarizados con ellos.
a reconocer esas situaciones de estrés que yo te planteaba que a veces no somos capaces de diferenciar qué es, si es estrés o no es estrés. Claro. Y por supuesto, qué hacer para de alguna manera encontrarnos mejor recursos y ayudarnos a resolver esas situaciones. Con lo cual, si te parece, Mar, emplazamos a los asistentes al próximo jueves a la misma hora, a la 1, y bueno, vamos a seguir trabajando en la promoción y en la difusión con la sesión de hoy para invitar a nuevos participantes y que, bueno, pues que se puedan aprovechar de esta información tan interesante, si te parece, Mar. Me parece estupendo, Maribal. Así que muchísimas gracias a las personas que habéis estado aquí. Muchísimas gracias, Maribal, también por estar aquí, apoyarme y hacer que todo esto funcione perfectamente. Y claro que sí, nos vemos el jueves que viene a la 1 y seguimos charlando y vamos ya profundizando en estos conceptos. Perfecto, Mar. Por privado, algunas personas me han ido pidiendo la presentación. Yo ya les he dicho que en cuanto que tú me la hagas llegar, yo se la haré llegar a ellos, la comparto con los asistentes, con lo cual quedo pendiente de recibirla y como digo, nos encontramos de nuevo el próximo jueves. Un De placer y acuerdo. muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Hasta Buena luego, Mar. tarde. Chao, chao. Hasta luego a todos.